Buenas tardes. A continuación vamos a presentar el laboratorio 1 de la asignatura de redes, titulado Protocolos de la capa de transporte y aplicación, desarrollado por mi compañera Vivian Vargas y Ricardo Delgado. En esta práctica analizaremos con Wireshark cómo se comportan TCP, UDP, HTTP, FTP y DNS en una red real. Bueno, aquí tenemos la introducción que nos hace preguntarnos qué se analizó en este laboratorio. Bueno, se analizó el comportamiento de los protocolos fundamentales de dos capas, del modelo TCP/IP, la capa de transporte con TCP y UDP y la capa de aplicación con HTTP, FTP y DNS. Usamos Wireshark como herramienta principal para capturar e inspeccionar el tráfico y lo complementamos con comandos de consola como ipconfig, nslookup y netstat. Bueno, aquí tenemos el modelo cliente-servidor. Toda la práctica se apoya en este modelo. Es decir que el cliente como tal, nuestro computador, siempre como tal es quien inicia la comunicación enviando una solicitud. Por ejemplo, un GET de HTTP. El servidor permanece a la espera y solo responde cuando le llega esa solicitud. Ese patrón se repite igual en HTTP, FTP y DNS, cambiando solamente el protocolo y el puerto como tal, como lo podemos observar en la imagen. Bueno, aquí tenemos los protocolos de la capa de transporte, TCP versus UDP. Como tal, antes de entrar a las evidencias, repasaremos un poquito sobre la teoría. TCP es orientado a conexión, garantiza que los datos lleguen completos, en orden y sin errores, mediante el saludo de 3 vías y el control de acuses de recibo. UDP en cambio no establece conexión, tiene una cabecera fija de solo 8 bytes y no garantiza la entrega, pero a cambio ofrece una menor sobrecarga y menor latencia como tal. Bueno, aquí tenemos los protocolos de la capa de aplicación, que son HTTP, FTP y DNS. En la capa de aplicación trabajamos con 3 protocolos. HTTP en el puerto 80, que es sin estado y funciona con peticiones y respuestas. FTP, que usa 2 conexiones. TCP, 2 conexiones separadas, una de control por el puerto 21 y otra de datos. Y DNS, que usa UDP por el puerto 53, para resolver como tal nombres de dominio en direcciones IP de forma rápida. Bueno, aquí tenemos la dirección IP del cliente como tal del sistema operativo. Identificamos la dirección IP de nuestro equipo directamente desde Windows usando el comando ipconfig en la consola. Aquí podemos observar que la IP mía del equipo es la que aparece aquí en la presentación, la IP24, y también aparece la de mi compañera, que es 192.168.1.38. Ok, como actividad 1 tenemos la configuración del host y la captura de tráfico HTTP con Wireshark. Entonces, en este caso tenemos el inicio de la captura de Wireshark, que en este caso es mi computador y en el de acá de mi compañero Ricardo. Aquí tenemos entonces las IP. La mía está terminada en 1.38 y la de mi compañero es terminada en 0.105. En esta parte tenemos entonces la IP de nuestra OpenCard, que sería en este caso esta, y la de nuestra biblioteca Unicauca, que en este caso sería esta. Entonces, como nos recomienda la guía, tenemos una pestaña abierta para OpenCard y otra para la biblioteca de la Unicauca. Entonces, en esta parte tenemos la inicialización de la petición de HTTP. Quien la inicia en este caso es mi computador, y aquí se puede ver en Wireshark cómo hace la petición. En este caso, en este caso de acá es para OpenCard. No, mentiras, este es para la biblioteca y este es para OpenCard. Entonces, en esta parte podemos ver en el puerto 80 la conexión en nuestro computador en SMD con este netstat -n. Podemos ver la conexión en tiempo real. En este momento se encuentra en time wait porque el protocolo TCP, después de que ya ha generado la conexión, espera un momento para ver para esperar nuevos paquetes si no hay paquetes rezagados, y si hay paquetes rezagados pues llegan a tiempo.
Ok, en esta parte tenemos el establecimiento de conexión TreeWay, que en este caso sería entonces SYN, como podemos ver en las dos conexiones. SYN que empieza con 0 y luego, después de que empieza con 0, el ACK pasa a ser 1. Y para finalizar, los dos corresponden a ponerse en 1 para que la conexión se establezca. En esta parte tenemos el cierre de la sesión, las banderas fin ACK. Entonces en Wireshark podemos ver que cuando aparezca el fin ACK, como aparecen en estas secciones, como acá también, podemos darnos cuenta que es el momento en el que ha finalizado el árbol, el treeway. Entonces, como podemos ver, en esta parte inicia los dos, y como nos interesa el HTTP, entonces aquí finaliza cada uno. En esta parte tenemos encapsulamiento de la solicitud GET, en el cual podemos, al desplegar sus paquetes, podemos ver la capa de Ethernet, IPv4, TCP y HTTP. En esta parte tenemos las cabeceras completas de la solicitud HTTP. Entonces, aquí tenemos múltiples informaciones como el host, la conexión, el tipo de conexión y pues demás. Respuesta del servidor web, 200 OK. Entonces, una vez hecha la petición con el GET, su mensaje de decir como todo OK, todo está perfecto, es 200. En esta parte vamos a comparar el 200 OK, que en este caso es cuando extraemos la información que estamos pidiendo, pero el 304 lo que hace es que cuando hagamos F5 en nuestras páginas web, no traiga otra vez toda esa petición y no cargue todo eso, como en este caso que hice respuesta de 200 OK, 1279 bytes, sino que cuando hace utiliza la memoria caché del navegador web, lo que hace es refrescar con esa información que ya se tiene ahí y solamente se ocuparían 233 bytes. Entonces lo que estamos ahorrando en este caso serían 1046 bytes. Pasamos ahora a las actividades 2 y 5 de FTP. Primero con cliente de consola y navegador y luego con filecilla. Bueno, aquí tenemos la sesión FTP desde el explorador web. Al analizar la sesión FTP desde el navegador, vimos que el servidor responde con el código 220 cuando está listo para un nuevo usuario y con 331 cuando reconoce el nombre de un usuario y pide la contraseña. También identificamos que el cliente usa como tal un puerto efímero, en este caso 56836, para conectarse al puerto 21 del servidor. Bueno, aquí tenemos el modo de transferencia activo versus pasivo. FTP puede transferir datos en modo activo o pasivo. En modo activo, como tal, es el servidor quien inicia la conexión de datos hacia el cliente, lo cual puede ser bloqueado por firewalls o NAT. En modo pasivo es cuando el cliente quien inicia ambas conexiones, lo que lo hace mucho más compatible con las redes actuales. En nuestra captura podemos observar que el servidor respondió con 227 entering passive y asignó el puerto 14322 como canal de datos. Lo podemos observar en la captura de pantalla. Bueno, aquí tenemos el cliente de consola versus el cliente de navegador. Comparando el cliente de línea de comandos con el del navegador, encontramos que ambos usan el mismo protocolo y puerto de control, siguen el mismo proceso de autenticación anónima, transmiten todo en texto plano, lo cual es una vulnerabilidad importante, y ambos terminan descargando el mismo archivo usando como tal modo pasivo. Aquí a continuación tenemos el gráfico de filecilla. Con filecilla, un cliente FTP, un gráfico muy usado. Repetimos la prueba, conectamos al servidor de la Universidad del Cauca. Encontramos las mismas semejanzas que antes, pero con una diferencia importante. Filecilla abrió 3 conexiones de control independientes durante la práctica, probablemente por un timeout como tal de inactividad, lo que significa que las credenciales anónimas se transmitieron varias veces en texto plano, lo que mencionábamos anteriormente.
Ok, en esta actividad 6 analizaremos los paquetes DNS sobre UDP. En este caso, entonces hicimos una consulta en nuestro navegador web a www.google.com. Entonces, en nuestro Wireshark lo que hicimos fue filtrar DNS, como se ve en esta parte, y aquí están todas las opciones que nos salen. Entonces, una vez seleccionamos el Start Query, en esta parte vamos a ver la información del protocolo y además de eso vamos a ver la diferencia entre la consulta y la respuesta. Para la consulta vamos a tener un peso de 40 bytes. En cambio, para la respuesta vamos a tener un peso de 168 bytes. ¿Esto por qué? Porque la consulta es más liviana, solamente una petición, es un mensaje de escúchame. En cambio, la respuesta ya no va a ser solamente escúchame, sino que también va a ser traer toda la información que se está solicitando. En esta parte entonces vamos a ver por qué UDP aquí y TCP allá. Entonces UDP es orientado a no conexión, o sea, a él no le interesa si me están escuchando, o sea, si hay una persona que va a recibir, o bueno, un computador que va a recibir la información que yo le estoy enviando, a él solamente lo que le preocupa es enviar y ser eficiente en ello. Entonces, las cabeceras son más livianas porque tienen 8 bytes, esto que hace que sea un ahorro de ancho de banda. Entonces, como les venía diciendo, a él solo le importa estar enviando, priorizando la velocidad y no la seguridad, como por lo menos el protocolo TCP que está en este caso, que es bueno para correos y para otras cosas porque es confiable. Él sí hace una conexión antes de él, sí le preocupa saber a dónde se van a enviar las cosas y que se reciban. Y si se llega a perder algún paquete o alguna información, él hace la retransmisión. Y si en algún caso llega a perderse la conexión, después de que se terminan de enviar los paquetes y se reciben los paquetes, también tiene ese tiempo de espera para ver si hay paquetes rezagados. Muchas gracias.